A lo largo y ancho de todo el territorio mexicano existen grandes lugares únicos y especiales que guardan una gran riqueza dentro de su pasado histórico. Y es este, el Gran Valle de Tehuacán, un lugar muy especial que al conocerlo viajaremos al pasado de su historia. El Gran Valle de Tehuacán, al sur del estado de Puebla, en la República Mexicana. Es el lugar donde se han encontrado los vestigios más antiguos de la planta del maíz en todo el mundo. Visitaremos y recorreremos los mismos caminos y cuevas que recorrió el doctor Richard Stockton McNeish en su investigación de los años 60 en su Plan Botánico Internacional, el cual rescatamos de la historia para este primer capítulo. Richard Stockton McNeish, 1918-2001. Bienvenidos a la serie histórica de Tehuacán, que dignifica la gran riqueza cultural de nuestra ciudad y su región, para las actuales y futuras generaciones de mexicanos. Nos enorgullece en presentar y rescatar un hecho histórico de gran trascendencia para toda la humanidad: el origen y domesticación del maíz. En este trascendental año en que como sociedad nos enfrentamos a uno de los mayores retos de toda la humanidad, en todas las líneas del tiempo, rescatamos para nuestros jóvenes actualmente los valores de esta grandiosa investigación realizada aquí en el Gran Valle de Tehuacán, donde las evidencias fósiles se encuentran aquí en el Museo de la Ciudad. Los invito a conocerlo. Nuestro Valle de Tehuacán tiene muchas virtudes y una gran historia que inicia en lo más profundo en el tiempo, desde las más remotas eras de la humanidad, pasando por los periodos de la prehistoria, hasta la época de la colonia, llegando hasta nuestra civilización actual. Es este gran legado que nos pertenece a todos los mexicanos. El haber dado origen en el Gran Valle de Tehuacán a la evidencia fosilizada más antigua del maíz nos enorgullece y lo compartimos con el mundo en este gran documental para la historia. Bienvenidos. Al origen y cuna del maíz. En el Valle de Tehuacán, rescatamos para la historia el Plan Botánico Internacional de 1960 a 1965 en la cueva del origen del maíz, ubicada en el ejido de San José Tilapa, municipio de Coscatlán, Puebla, México. Antes de llegar a la zona de Tehuacán, el Dr. McNeish ya era un miembro reconocido dentro de la comunidad científica internacional. Vamos a conocer un poco más de su vida y por qué dedicó parte de ella al estudio de la arqueología botánica. Richard Stockton McNeish, científico e investigador de origen estadounidense, impulsado por el interés de profundizar en el conocimiento sobre la forma de alimentación que dio origen a la civilización moderna, lo llevan a investigar con gran dedicación la domesticación de las plantas silvestres en las primeras culturas alrededor del mundo. Una de sus pasiones, descubrir el origen de los habitantes que basaron su desarrollo y gran esplendor en la recolección y siembra de semillas silvestres, dedicando su vida a estudiar principalmente las semillas del maíz y otros importantes cultivos como forma de vida de los primeros habitantes del valle. Su gran inquietud
datar el gran momento en el tiempo en la historia antigua del continente cuando las comunidades de esa zona lograron sembrarlo y cosecharlo, transformando su forma de alimentación. La serie histórica de Tehuacán se honra con la presencia de la gran arqueóloga mexicana Noemí Castillo Tejeda, que durante 70 años ha dedicado su vida a la investigación. Vamos a conocerla. Soy Noemí Castillo Tejero, arqueóloga. Nací en la Ciudad de México y mi pasión ha sido el estudio de las culturas prehispánicas. México es un país arqueológico, es decir, tenemos el estudio de esas sociedades que nos precedieron, nos ha hecho que tengamos desde la época muy temprana, desde que el hombre aparece sobre la tierra, hasta época moderna, porque la arqueología no solo son las zonas prehispánicas, sino es el estudio de las sociedades a través de sus restos materiales. El interés del doctor McNish no era solo de Tehuacán, ni mucho menos, sino era conocer el origen del cultivo de las plantas cultivadas que dieron vida a lo que son las altas culturas de Mesoamérica. Y en ese caso, pues tomó el área de Tehuacán porque se daba dentro de su estudio como era un proyecto arqueológico botánico que cumplía una serie de requisitos de microclima, que podían encontrarse restos antiguos y fósiles de esas primeras culturas y las primeras plantas que fueron empleadas por el maíz. En este importante capítulo participaron destacados historiadores e investigadores que nos compartirán sus conocimientos acerca de la historia del maíz. Es un gusto sumarme a esta labor tan importante de documentar en video un trabajo que se realizó en los años de 1960 y que tuvo como propósito identificar no solamente en México, sino en toda Mesoamérica, la cuna del maíz. El arqueólogo McNish pues no vino solo, vino con un enorme grupo interdisciplinario de antropólogos, arqueólogos, botánicos, sociólogos, todo tipo de personas que él necesitaba para cumplir un objetivo. Tenemos muchos trabajos que se han realizado en Tehuacán y para estudiar Tehuacán, el marco teórico del objeto de estudio que es Tehuacán, obviamente son todos los trabajos que se han realizado antes de. Actualmente, la generación de jóvenes desconoce completamente el valor histórico y cultural del Gran Valle de Tehuacán. Es por esta importante razón que cobra mayor relevancia la realización de la serie histórica de Tehuacán, ya que recupera los valores del Plan Botánico Internacional realizado en la década de los años 60 en nuestro Gran Valle de Tehuacán. McNish logró excavar y registrar muchos hallazgos relevantes sucedidos en varios sitios alrededor del mundo. Pero fue en el Gran Valle de Tehuacán, en una ancestral cueva cercana a la población de Coscatlán, en el municipio de San José Tilapa, Puebla, México, donde encontró la valiosa evidencia más antigua del maíz en estado fósil petrificado de la era prehistórica, registrando algo único: el surgimiento de las primeras formas de inicio de la rudimentaria agricultura que ya se practicaba en nuestro valle desde tiempos muy remotos de la humanidad. Yo siento que el trabajo de doctor McNish fue pionero y como toda investigación dio unos resultados en su momento. Actualmente se ha mejorado, se ha ampliado ese conocimiento, ha servido la base para seguir trabajando sobre esas áreas. Para McNish esta zona se convirtió en un punto neurálgico para todas sus investigaciones y así lo hizo saber y así hizo su informe. Él llegó a encontrar alrededor de 1 millón de piezas entre pedacerías, cerámica y todo aquello que él localizó y las cuales de ahí se basó él y su equipo para legarnos ese gran momento en el que Tehuacán ingresa a la historia mundial como la cuna del maíz y el nacimiento de la civilización en Mesoamérica desde Tehuacán.
Los resultados de ese trascendental proyecto que se realizó en la década de 1960 hoy en día siguen dando frutos, pues han sido uno de los pilares fundamentales para que el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, haya sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial hace apenas 3 años, el 2 de julio de 2018. Creo que por los artefactos y la tipología que maneja Magneix especialmente, que es quien establece la cronología de acuerdo a las industrias líticas, me parece un trabajo excelente, aunque deja abierto el mismo Magneix, que se enfoca en la cronología y en la datación y evolución del maíz desde fase ajuareado, deja abierto pues un buen número de temas, entre ellos el de iconografía, de la cerámica que él va encontrando, ¿no? El Plan Botánico Internacional, desarrollado en el Valle de Tehuacán en la década de los años 60, contó con la participación de varios expertos mexicanos. Fue una gran oportunidad para que un joven que se iniciaba en la arqueología, el doctor Ángel García Cook, quien fuera uno de los principales colaboradores del doctor Richard Stockton McNish. A continuación, les compartimos un fragmento que logramos rescatar de una de las últimas entrevistas que otorgó el doctor Ángel García Cook a la radio. Dentro de su amplia trayectoria como arqueólogo, considera que la investigación más trascendente en la que le ha tocado participar fue el proyecto de investigación encabezado por el arqueólogo estadounidense Richard Stockton McNish en el Valle de Tehuacán. El proyecto arqueológico botánico de Tehuacán era el nombre. ¿Nos puede ayudar a ubicar los objetivos y la importancia de este proyecto de investigación? Sí, cómo no. Bueno, en su momento yo no valoré, digamos, como ahora me doy cuenta de la importancia que tuvo en mi carrera profesional. La idea del proyecto arqueológico botánico Tehuacán era tratar de encontrar la domesticación de plantas y el origen de la civilización. Es un proyecto que no es un capricho, no es una ocurrencia, sino tuvo más de 10 años de preparación. La historia de este gran investigador multidisciplinario, Richard Stockton McNish, con relación al Valle de Tehuacán, inicia con la búsqueda de un área geográfica específica que necesitaba contar con ciertas características, siendo fundamental para poder llevar a cabo la investigación y recopilación de datos basados en evidencias científicas. Estaban buscando una específica formación geográfica, ellos buscaban cuevas secas. Es decir, ¿por qué cuevas secas? Porque eran cuevas por ser secas, conservaban más los materiales orgánicos. Otra característica muy importante es que fuera una zona seca, con una precipitación pluvial de menos de 250 mililitros. Esto para asegurar que todos los restos vegetales, animales, se conservaran. Y también un tercer criterio muy importante es que fuera en una zona donde hubiera habido una evolución cultural. De ahí es que se desprenden como 3 sitios posibles, uno en la región de Mezcala, en la cuenca del Balsas, en el estado de Guerrero, otro el sur de Oaxaca, y en este punto intermedio estaba el valle de Tehuacán. Magneix divide para su estudio en TC y le llama Tetscape o cueva prueba, donde va encontrando estratigrafía y restos de maíz. Entonces hay una Tetscape muy importante en San Marcos, otra en El Riego, y la de Coscatlán pues, es la más conocida, ¿no? Pero yo creo que es esta trilogía de cuevas, la Tetscape del Riego, la TC de San Marcos y la TC de Coscatlán, las que dan todo el panorama del trabajo de Magneix. Él sabía muy bien, tenía esa fijación, si se le pudiera llamar de esa manera, de localizar el punto neurálgico de la civilización en Mesoamérica. Y pues después de varios intentos de visitar varios lugares, por fin él da la muy grata noticia de que se había localizado a través de unas pequeñas mazorcas. La selección del Valle de Tehuacán para la realización del Plan Botánico Internacional se debió a muchas condiciones,
ya que el Valle de Tehuacán cuenta con el clima semiseco árido y tiene el nivel adecuado de humedad en las cuevas que necesitaba el Dr. McNish para su investigación. En este fragmento de esta valiosa entrevista de radio, el doctor Ángel García Cook, quien fue colaborador directo del doctor Richard Stockton McNish, nos comparte las características del Valle de Tehuacán, lo que le permitió ser el objeto de la investigación. Ya que más al sur de México, ahí fueron civilizaciones muy avanzadas en la época prehispánica. Entonces hizo un planteamiento y buscó en Honduras, buscó en Guatemala y excavó en Chiapas. Y con los hallazgos en ninguna parte, digamos, le convenció el lugar. Y estando en Chiapas, vio que el origen del maíz o de muchas plantas domesticadas tenía que estar al norte de Chiapas y al sur de la Cuenca de México. Yo creo que el área del Valle de Tehuacán sigue siendo importante por pionero en cuanto a ver a nivel en conjunto lo que es el medio ambiente, cuando surge la agricultura, surge el agua y cómo el agua es vida sin agua no hay vida en ningún momento. Tehuacán sigue siendo reconocido y los nombres de Tehuacán no es extraño fuera del país, aunque a veces más por su agua, muchas veces más que por su cultura. Basta revisar cualquier diccionario de cualquier idioma, sobre todo yo he visto en francés, en inglés, en italiano, que mencionan a Tehuacán como el Valle de Tehuacán como la cuna del maíz y de la civilización en Mesoamérica. En ese momento no se comprendía como ahora la riqueza natural de la región. Todavía no había una comprensión absoluta de la biodiversidad que existe en el Valle de Tehuacán, en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Cuando el doctor McNish ve la importancia de los sistemas de riego y la antigüedad de ellos en el Valle de Tehuacán, dedica una muy buena parte de su obra al análisis de los sistemas de riego en el Valle de Tehuacán y encuentra la llamada primera presa en América, la famosa presa Purrón. Fue en 1958 cuando McNish busca nuevas cuevas para explorar que hubiesen sido habitadas desde tiempos muy remotos en la antigüedad y las busca en zonas altas poco accesibles en los países de Honduras y Guatemala, también en el Perú y en la República China. En 1959 excava la cueva de Santa Marta en Chiapas, donde finalmente encuentra algunos fósiles de maíz y otros vegetales, incluso restos de polen muy antiguos. Tenía que ser una región que tuviera un clima caliente y seco, con poca precipitación pluvial, máximo 600 milímetros para que hubiera preservación, que tuviera rocas sedimentarias y que hubiera cuevas y que esas cuevas hubieran sido ocupadas. O sea, le sirvió de experiencia para buscar ya específicamente el lugar. 3 regiones fueron, en este caso, las que le llamaron la atención: el Medio Balsas, el Valle de Oaxaca y el Valle de Tehuacán. Visitó los 3 lugares y se decidió por el Valle de Tehuacán. Fue la razón por la que Richard Stockton McNish decide realizar sus investigaciones en el año de 1961 en la zona del Valle de Tehuacán, iniciando sus excavaciones en la cueva de Coscatlán y la región. Basaba su estudio en un plan adelantado a su tiempo. Integraba, entre otras disciplinas, el estudio de la ciencia, la antropología y la historia natural. McNish necesitaba realizarlo en un sitio geográfico muy especial, de tal forma que se lograra profundizar en el conocimiento y avance de la ciencia como no se había realizado nunca antes en la historia moderna. Investigar y documentar los rudimentarios procesos de los inicios de la domesticación del maíz. El equipo del doctor McNish, él era también arqueólogo, era no solo la arqueología, sino su proyecto se llamaba Arqueológico Botánico.
Básicamente era el estudio de un área específica que había escogido y traía una serie de especialistas de todas las áreas de la botánica para poder encontrar las primeras plantas tempraneras o las que dieron origen al maíz que a un momento exigen. Y eso fue lo que se hizo, pero como también era arqueólogo, entonces también estaba relacionando la presencia de las plantas que pues eran anteriores a la presencia humana con ya la presencia humana en toda esa zona. Desde luego, el elemento más importante de estos estudios fue el ubicar a esas pequeñas mazorcas que meses después se dataron en la Universidad de Michigan y por medio del proceso de carbono 14 se determinó que tenían una antigüedad de 3.610 años antes de Cristo, es decir, de más de 5.500 años. Todo ese proceso del maíz dio como pie a que el hombre pasara de ser nómada a ser sedentario. Y al ser yo resumí esto en unas pocas palabras, que el hombre al empezar a cultivar se sentó a esperar y empezó a pensar. Entonces, de ahí que la importancia de este hallazgo que hizo el doctor McNish. En el caso de Coscatlán, la estratigrafía abarca desde 5000 a.C. hasta el año 0 o poco después, porque encuentra ya cerámica del horizonte clásico dentro de la cueva. Y al parecer encuentra algo muy importante, que es una prenda de algodón, una especie de camisón que no sé si está en el Museo de Antropología, al parecer no, sino hay 2 museos en Estados Unidos que tienen los restos de las cuevas de Tehuacán. Es en nuestro Museo de Historia del Gran Valle de Tehuacán, donde se resguardan la mayor cantidad de piezas encontradas durante el desarrollo del Plan Botánico Internacional y que fueron donadas por el Dr. Richard Stockton McNish. Se encuentran en un muy buen estado de conservación y son parte de la colección de acervo de nuestra ciudad. A continuación, y como parte del rescate histórico, les presentamos un fragmento del documental original de 1964, donde el Dr. McNish nos muestra los resultados de su investigación. The most important food plant in the New World has been corn. It was for the American Indians and remains so for ourselves today. When and where was it first domesticated? If we knew the answers to these questions, we would go far to solving the problem of the origin of settled life in the New World. For it was only by capturing the food energy of this plant, a process which we call domestication, that man had enough food to be able to settle down, at first in villages, and then in towns, and eventually in cities. Now there are 2 approaches to this problem. One of these is botany, which deals with the evolution of the plant world. The other is archaeology, which deals with the remains of past human cultures. We are going to examine both of these approaches. Now, the wild ancestor of domestic corn is extinct. However, botanists have shown that here in Mexico and in Central America and in the Andean countries of South America, there are more native varieties of corn grown than in the rest of the New World put together. For this reason, botanists believe that it was here in Mexico and Central America, or in the Andean countries of South America, or in both of these 2 areas, that corn was first domesticated. South America can probably be excluded from this search because domestic corn does not show up there until several thousand years after it first appears in Mexico. In Mexico, on the other hand, in the dry central highlands, has been found evidence for corn that goes back 80,000 years. Para llevar a cabo el ambicioso proyecto de datación de evidencias fósiles, McNish debía realizarlo en una área única que tendría que cumplir primero con 5 características principales. El sitio escogido para realizar tan importante investigación debía estar ubicado alrededor de 2000 metros sobre el nivel del mar.
por lo que varias especies de la planta del maíz se adaptaron mejor a la zona del altiplano en el territorio continental americano. En esas etapas, en los 80, surge un poco la idea de la época del restablecimiento, realmente en qué momento surge la cultura en el mundo y en qué momento empecé ya lo que se llamaba el neolítico y por qué nosotros usamos el término. Y en ciertos momentos se habla que el surgimiento de la agricultura va de la mano, como les decía del principio, del sedentarismo. Y el sedentarismo trae consigo la cultura, pero el sedentarismo solo se da en lugares donde el hombre puede cultivar la tierra. Entonces es determinante de la cultura el cultivo de la tierra, y es cuando surgen las gramíneas. Ese fue el momento en bueno, ya estaban, pero el conocimiento y reconocer que por qué surgen las altas culturas del trigo, las altas culturas del maíz y las altas culturas que son del arroz, que realmente son las zonas de las gramíneas. Es interesante ver que todos esos granos, por razones climáticas otra vez, están entre ciertos paralelos. Entonces, si vemos cómo trazamos el paralelo que va del Mediterráneo, que cruza, pues cruza precisamente lo que es el Próximo Oriente, lo que llaman la media luna de la Tierra esférica, que le llamábamos, y que sigue hacia la India, que hay muy importante, y hasta China, y abajo está, y del otro lado es México, y en el mismo paralelo, pues en el lado sur está Perú. McNish, después de haber hecho excavaciones, como comentaba, al norte del país, en Tamaulipas específicamente, y encontrar mazorcas con una antigüedad de 3.000 años aproximadamente, decidió viajar al sur de México, particularmente a Honduras y Guatemala, con la intención de encontrar ahí la cuna del maíz. Pues una de las tesis que se tenían es que el maíz había surgido no en Mesoamérica, sino en Sudamérica. Sin embargo, al hacer excavaciones primero en Honduras y Guatemala y posteriormente en Chiapas, él se percató que el maíz no tenía la antigüedad suficiente como para determinar que ese era su origen. Se hace un análisis geológico y un levantamiento de plantas, un inventario florístico, antes de quizás un poco paralelo con el que ya estaba haciendo la UNAM, el Instituto de Biología Celular. Y lo relevante es el establecimiento de una cronología para Tehuacán desde la llamada fase ajuareado, que empieza en el 14.000 a.C. O sea, desde el inicio de la presencia humana en el Valle de Tehuacán hasta la llegada de los españoles en la llamada fase ventasalada. Aquí están muy dadas las condiciones de vida para que se diera bien la vida. Nuestros antepasados aquí descubrieron pues que las semillas germinaban, entonces descubrieron las tunas y cuántas plantas que se comen, ¿no? Y plantas medicinales. Entonces este es un lugar muy propio para los asentamientos humanos. Es el lugar donde nuestros antepasados, siendo nómadas, aquí se hicieron sedentarios, es donde encontraron las condiciones propias para asentarse. Ahora los invito a que veamos un fragmento original del documental realizado por los colaboradores del Dr. McNish en el año 1964. This is Dr. McNish, the archaeologist with whom I have been working for a number of years in our joint search for wild corn. Scotty, would you care to explain why you think this latest site in which you're interested in the Tehuacan Valley of Mexico is a good place to look for wild corn? Well, Paul, I think probably we got the right area. And I'll show you where Tehuacan is on the map first, and then I think I can explain why I think maybe we're in the right area. Here's the Gulf of Mexico, Yucatan. There's the Rio Grande, United States up here. And Tehuacan is right down there in southern Mexico. And of course, this is a good deal further south than where we dug before up here in Tamaulipas, up here in northeastern Mexico, where we found some corn. That's right, but we didn't think it was wild corn. It's a little too large.
And It also wasn't quite old enough either. It was wasn't only quite old enough, three. but it wasn't primitive enough. But actually it was still better than anything further north, and of course it was a little like, in certain ways, like your Bat Cave and your Swallow's Nest corn from over in northwest It was Mexico. very much like the Bat Cave corn, about the same size and about the same degree of development. Yeah. But still, the fact still remains, both of these indicated that we are too far north and that we should be looking further south. And of course, Sears's pond down here in the Valley of Mexico, that was a very interesting fact. That was a very important discovery. At that time, it had to be wild corn. And of course, it also meant that the highlands was the natural habitat of wild corn. That's right. Well, we then, since we hadn't found it up north, went down here to the south, looked down a little in here, we got some more corn, and it still wasn't old enough. So it looked like this was too far south, this was too far north, so somewhere in here should be the right area. Also, we could eliminate the coastal areas here because of the pond, so it had to be in the highlands in here, and Tehuacan's right smack in here. El sitio que necesitaba encontrar McNish debía contar con un área y ubicación geográfica única y estratégica, en la que se hubiese desarrollado varias culturas a través de varios periodos del tiempo, y que estas culturas lograran avanzar en sus conocimientos de la agricultura desde los tiempos muy remotos de la antigüedad. Y por último, su única y excelente ubicación, que estuviera situada entre la cuenca de México, Guatemala, Oaxaca y el sur de Veracruz, en el corazón de la América precolombina. Es muy importante ese trabajo porque de esta manera estamos descubriendo dónde se originó la agricultura y la domesticación del maíz. Entonces es para la región de Tehuacán, para el estado, es muy importante conocer esto de los orígenes del maíz, principalmente la domesticación, y el cual conocemos el maíz con el nombre de teocintle, que es un maíz silvestre, que es el que ellos descubrieron, es el que ellos domesticaron. El teocintle es una variedad silvestre de maíz que en diferentes periodos también se ha cruzado con la variedad como tal de maíz y ha generado algunos híbridos también comestibles. Entonces es una especie vegetal que también se ha desarrollado paralelamente al maíz comestible y que también en diferentes momentos ha sido consumido por culturas de varias partes del país. ¿Cómo quiero defender lo mío si no sé quién soy? Y yo siempre tengo pues una frase que digo, un árbol sin raíces se muere. Un pueblo sin tener sus raíces también se muere. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué le damos? Y vamos a defender lo nuestro. Si nosotros no lo defendemos, nadie lo va a defender. La historia nos enriquece a nosotros, nos hace sentirnos bien. Entonces, es muy importante rescatar nuestra historia porque al final de cuentas son nuestras raíces, son nuestros orígenes. Otra de las aportaciones más valiosas que nos dejó este documental de 1964 del Dr. Richard Stockton McNish, en uno de sus recorridos, uno de sus colegas grabó un valioso testimonio. Les dejamos el audio original con la voz del Dr. Richard Stockton McNish. Here's the Tehuacan Valley we've been talking about. Even within this one region here, which on a big map would say, well, this is all a single desert area, there are actually little sub-areas in different parts of the valley. Well, some of the areas down in the center of the valley, if it dries up enough in there, why, you'll get some of the sand dune kind of desert in there. And now we're moved out of the center onto the edge. You're beginning to see the real desert vegetation, which is very different from the center valley vegetation, with a lot more cactus, a lot more mesquite trees. In fact, everything you see over there to the left now has a big thorn on it, a big sticker on it. A desert's a very rough place for a primitive man because there's not much food. And these again were one of the reasons these earlier people were sort of nomadic, because each one of these
little separate desert worlds, has its own set of animals, its own set of plants. The nuts and berries in these plants become edible at different times of the year. So you live in one little kind of desert, one little desert world for one season, and then move to the next, and move to the next, and then the next year come back to the one you started in. 3 lugares en el continente americano cumplían con estas características y los 3 se encontraban en la República Mexicana. El primero hacia el sur del estado de Oaxaca, el segundo en la cuenca del río Balsas-Mezcala en el estado de Guerrero y el tercero en el Gran Valle de Tehuacán y su región en el sur del estado de Puebla, hacia el noroeste del estado de Oaxaca. McNish visitó todos los lugares y llegó a la conclusión de que gracias a su clima seco y zona semiárida, el Gran Valle de Tehuacán era el único lugar que ofrecía las mejores condiciones para la investigación y para realizar las excavaciones del Plan Botánico Internacional, que contó con el apoyo del Instituto de Arqueología Peabody de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos y la Fundación Rockefeller. Varias universidades e instituciones reconocidas internacionalmente apoyaron a la investigación del Plan Botánico. Por eso, el Dr. McNish pudo llegar a explorar en esa zona que actualmente conocemos como la Meseta del Riego, donde encontró las principales evidencias fosilizadas de maíz y teocintle muy antiguas. We checked a lot of these cliffs. We walked them out, looking for the right kind of cave. The whole place is just honeycombed with little caves, and there's one right in through here, which is a perfectly good place. I mean, and not only that, the roof of it is all blackened from fires being in it. So we know somebody lived there. And even right here, you see, we're right at the cave. We finally got right to it. But there's stuff all over the ground here. Here we've got a piece of a bark beater. As they lived in the cave and they threw garbage around, why some of it kicked down out of the front of the cave. Yeah, here's the spear point. And this again proves that it was a good hunting area. And again, you get a pretty good idea from out in the front of the stuff poured out of the total time period. Nice and cool inside. Nice place to stay out of the rain. At high noon, it's much more comfortable here than out in the sun. And you got a good view out down the valley. And, you know, during the little rainy season we have, you'd still be out of the rain. And if it gets cold, you build a fire in the front of the cave and you warm up the whole thing. There's quite a bit of stuff on the surface and some corn cobs. Nothing we found here is early, is back when corn should have started. So there's no point in going any further. El Gran Valle de Tehuacán y su región cuenta con una gran riqueza en su historia y cultura. Es un patrimonio de toda la humanidad. Rescatemos juntos nuestro legado. Vivamos hoy la grandeza de nuestro pasado. Aún queda mucho por compartir de la gran historia y el valor cultural del Gran Valle de Tehuacán y del origen de la cuna del maíz. Caminaremos por el mismo río seco que llevó a McNish a la cueva de Coxcatlán en San José Tilapa, Puebla, México. Y platicaremos con unos verdaderos héroes, que son los guardianes de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, sitio donde se encuentra este histórico lugar. Síganos en el siguiente capítulo, porque los valores de la historia nos alimentan el presente y nos dan la fuerza que necesitamos para el futuro que queremos. La serie histórica de Tehuacán aún tiene mucho que contar. Los invitamos para que nos acompañen en el siguiente capítulo sobre el origen del maíz. Soy el historiador Ángel Renero. Gracias por su atención. Los invitamos a disfrutar de un capítulo más de la serie histórica de Tehuacán, rescatando la gran riqueza cultural de nuestra ciudad
y su región, para las actuales y futuras generaciones de mexicanos. Un hecho histórico de gran trascendencia para toda la humanidad. El origen del maíz.